Hola a todos, muy buenas noches, mis Paolos y mis Paolas. Espero que estén súper bien. Para todo aquel que esté entrando a mi canal por primera vez, mi nombre es Paola 8, mucho gusto, bienvenido a mi canal. Pues aquí en mi canal encontrarás pues videos variados, pero se verán videos como que más frecuente acerca de mi vida, ya que cuando abrí este canal pues lo hice fue como con esa idea. En verdad yo quería era como escribir un libro acerca de mi vida, y entonces como que lo vi como que algo como muy complicado, y entonces descubrí YouTube, y entonces dije como que esto es más fácil. Claro que no hablaba así como que tan a lleno de mi vida, pero ahí voy poco a poco, porque digo que voy a ir contando mi vida, pero todo a su momento. ¿Ok? Hoy me gustaría hablarle de mi vida, pero contarle de cuando yo era niña, cómo fue mi infancia. Bueno, cuando yo tenía 6 años, mi padre y mi madre se separaron. También le quería decir antes de contarle, mi mamá era de aquí de Colombia, de Cartagena, pero a ella se la llevaron para Venezuela, la capital, para la capital, Caracas. Ella me dice que cuando tenía 13, 14 años, pues su mamá se la llevó a vivir a Venezuela, y pues allá hizo su vida. Y mi papá era de Venezuela, pero de un pueblo o ciudad o pueblo, no estoy muy segura, que es de Oriente. Mi papá era de Oriente, no era de la capital de Caracas, era de Oriente, pero era venezolano. A él también se lo trajeron de Oriente para Caracas desde muy pequeño también, y se crió pues en la capital, que es Caracas. Ok, pero mi papá venezolano, mi mamá colombiana. Bueno, cuando yo tenía 6 años, mis padres se separaron. Ellos nunca se casaron. Después que mi mamá se separa de mi papá. ¿Por qué mi mamá se separa de mi papá? Mi mamá se separa de mi papá. Ella me contaba, porque mi mamá está muerta. Me contaba que mi papá era un excelente hombre, una persona muy trabajadora, era muy trabajador, muy dedicado, y todo eso a su familia. Pero después que mi hermano y yo nacimos, que somos de padre y madre, mi papá se volvió como que adicto a las drogas y al alcohol. En ese entonces vivíamos en la casa de mi abuela, de parte de papá. Y entonces, pues mi papá, por medio del alcohol y las drogas, dejó de trabajar. O sea, lo botaban porque no asistía y estaba pendiente, era de drogarse y de tomar. Entonces quedó trabajando solamente mi mamá, que mi mamá trabajaba en un restaurante. Y bueno, cuando mi mamá llegaba así tarde, pues que mi mamá venía con comida de restaurante para nosotros, para que comiéramos y para que comiera él. Pues mi papá la comida se la pegaba en la cabeza a mi mamá. Yo me acuerdo, o sea, yo estaba pequeña, 5 o 6 años, pero yo me acuerdo. Y mi papá le pegaba a mi mamá y le tiraba la comida encima, etcétera. Llegó un momento que mi mamá se cansó y se separa de mi papá cuando yo tengo 6 años. De allí nos fuimos a vivir a un barrio muy cerca de donde vivía mi papá, pero donde vivía la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela. Nos fuimos a vivir allí. Mi abuela vivía en una vecindad, y ahí mi abuela vivía con mucha gente, o sea, sus hijas, y vivía mucha gente. Pues a todos nos tocaba como que dormir en colchonetas en el piso, porque dormíamos como mi abuela. Eso era una vecindad así como la del Chavo, pero con la diferencia que no eran apartamentos con habitaciones, sino que era una casa grande con varias habitaciones arrendadas. Entonces mi abuela tenía 2 habitaciones arrendadas, en una donde ella dormía con su esposo, y la otra habitación donde ella pues la tenía para sus hijas. Ahí vivían 2 hijas, con mi mamá 3, y
Con nosotros éramos 5 y unos primos más que estaban allí, que eran de Colombia, pero estaban viviendo en la casa, ahí en la habitación con mi abuela. Total que vivíamos mucha gente y dormíamos en el piso. Después nos mudamos. Al tiempo mandaron a desocupar eso, porque iban a vender la casa. Y el que no tuviera pues dinero para comprar esa casa, pues tenía que irse. Y entonces nos mudamos al 23 de enero. Yo soy de Caracas. Y bueno, nos fuimos a mudar, nos fuimos al 23 de enero. Yo llegué al 23. El 23 es un barrio de Caracas que queda en Catia, zona de Catia. Y llegué ahí a los 7 años, al 23. Y llegamos a vivir en esa misma casa del 23, toda esa cantidad de gente, y vinieron llegando más gente pues de Colombia, allá a la casa de mi abuela, primos, tíos, vivía demasiada gente, y pues nosotros todavía pues dormíamos en colchoneticas así muy finitas, esas esponjas amarillas. Dormía mi mamá, dormíamos en el cuarto de una tía. Mi tía tenía su cama y quedaba como un espacio así donde poníamos la colchoneta, pero la colchoneta ni siquiera tenía forro, sino esas colchonetas así de esponja súper delgada. Allí dormíamos mi mamá, mi hermano y mi persona. Después del tiempo de estar allí, ya mi mamá no siguió trabajando en el restaurante como para no tener problemas con mi papá, porque donde trabajaba mi mamá quedaba muy cerca del sitio donde vivía mi papá. Entonces mi mamá decidió ponerse a trabajar de vendedora por su cuenta, pues ambulante, a vender ropa en la calle. Y bueno, ese negocio se lo puso mi abuela. Y allí mi mamá conoció a un policía, a la cual mi mamá salió embarazada, que tuvo a mi última hermana, que se llama Nairobi. Entonces, el tipo era casado, el hombre era casado, pero él siempre le prometía a mi mamá que iba a dejar a su mujer, que el cuento es así, típico. Y entonces, mi abuela, cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, eso fue problemas y problemas. Todos los días gritaba, botaba a mi mamá. Y ya que de paso mi abuela tenía un carácter, mi abuela, la mamá de mi mamá, tenía un carácter muy fuerte. Era una señora demasiado fuerte, que no sabía pasar nada por alto, de que daba unos castigos muy fuertes. Y entonces, bueno, se la montó a mi mamá por medio de esa barriga, ya que era de un hombre casado. Y entonces mi mamá cayó en una depresión. Mi mamá era una excelente persona. Mi mamá, pues, ella me estaba siempre pendiente de comprarme mis gustos, mis cosas, cuando vivíamos en el otro barrio. Pero después, cuando nos mudamos al 23, que ella conoce, trabajando de vendedora ambulante, al policía, que sale embarazada, y que el tipo pues no se iba a hacer cargo de la niña, ni de ella, ni de nada. Y entonces mi mamá entró en una depresión, y mi mamá se puso muy amargada. Ya mi mamá no se arreglaba, mi mamá nada. Mi mamá pues trabajaba de lunes a lunes vendiendo ropa en la calle, pero así en el piso, o sea, plástico. Ponía el plástico, una bolsa en el piso, y ahí vendía su ropa. Y todos los días, y llegaba a las 9 de la noche, súper cansada. Y a esa hora mi abuela pues le exigía a ella que se pusiera a cocinar, porque supuestamente mi mamá era la única que cocinaba bien. A la que a ella le gustaba cómo cocinaba era mi mamá. Entonces, cuando mi mamá llegaba a las 9 de la noche, ella le exigía a mi mamá pues que tenía que cocinar. Y entonces mi mamá vivía muy amargada. Cuando mi mamá tiene a mi hermana, se puso más amargada, porque el hombre nada, ni el apellido, ni para los pañales, no le ayudaba en nada. Y mi mamá entró más en una depresión. Y pues toda esa depresión mi mamá la pagó conmigo. O sea, todo lo que ella sufrió, todo ese cuento, mi mamá lo reflejó conmigo. Y mi mamá me pegaba hasta por respirar. Cuando nace la niña, pues tenía que ponerse a trabajar. Y empezó a trabajar en un restaurante, y mi abuela le dijo: ¿a quién le vas a dejar esa niña? Porque a ti nadie te mandó a estar pariendo. Y entonces mi mamá dijo: bueno, para eso está Tatiana, que soy yo, Tatiana. Entonces yo en ese entonces, cuando mi hermana nace, yo tengo 9 años. Y entonces, ¿pero qué? ¿Ella no va a seguir estudiando? Bueno, no, que estudie cuando esté grande. Y entonces me tocó cuidar a mi hermana mientras mi mamá trabajaba. Y aparte de mi hermana, me tocaba cuidar a una prima,
1, 2, 3, 4 niños, 4 primos yo cuidaba para poderme comprar mis usos personales, pues porque mi mamá no le alcanzaba para comprarme a mí mis cosas, y entonces yo cuidaba a 4 o 5 niños, primos míos, muy pequeños, pequeñitos, y los llevaba al colegio, los cuidaba y me pagaban, mis tías me pagaban semanal o quincenal, así pues. Eh, Después, cuando tenía 13 años, cometí el error a los 13 años de empatarme con un primo hermano, mi primo hermano. Y bueno, yo era noviecita de él. Y entonces una vez nos fuimos para un parque así, puros primos en familia, pero nadie sabía que, pues, que yo estaba empatada con él. Y cuando estábamos en el parque, que nos escondimos así a darnos besitos, ya el parque lo estaban cerrando. Y yo me fui con mi primo un vigilante nos vio que nos estábamos dando besos y vino y nos dijo, ay, pero vénganse para acá. Yo conozco un sitio donde ustedes se pueden besar y así nadie los va a molestar. Y entonces nosotros nos fuimos, éramos carajitos, pues yo tenía 13 y él tenía 15. Y nos fuimos a besar y en ese entonces pues el vigilante vino y buscó a la policía y nos han sacado presos. A mí me sacaron descalza, amarrada, así como con una tira de esta, me amarraron y a él también lo amarraron. Y entonces nos llevaron presos porque que ya muchos estudiantes tenían esa costumbre de estar haciendo cebo. O sea, cebo es estar besándose, pues. Entonces nos llevaron detenida y me pidieron la cédula y pues yo no cargaba la cédula. O sea, yo había dejado la cédula. La cédula, no estaba acostumbrada a salir con mis documentos. Y entonces, bueno, nos llevaron presos y iban a llamar a nuestros representantes. Y yo por nada del mundo quería que pues llamaran a mi mamá porque mi mamá me pegaba muy fuerte. Mi mamá me daba la mamá de las palizas. Entonces, bueno, a él vinieron y lo metieron en una cárcel de hombres, pero eran de menor edad, de hombres. Y cuando me iban a meter a mí, pues yo me puse a llorar. O sea, yo lloraba del pánico y yo, no, yo no quiero que me metan presa. Eso era horrible. A pesar de que era de menores de edad, eso era horrible, horrible. Entonces el policía viene y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a llamar a tu mamá porque el papá de mi primo, que era mi novio, pues estaba aquí en Colombia, ¿sí? Porque mi primo era de aquí de Colombia. Y entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no llamo a tu mamá y no te meto a ti presa y saco a tu novio, pero con la condición de que tú te acuestes conmigo, de que tú estés conmigo sexualmente. Entonces, nada, yo era señorita. Tenía 13 años, yo era señorita, pero yo no la pensé. Se lo juro que yo cuando tengo un problema que se me presenta, yo soy así. Y yo, bueno, yo le dije, sí, está bien, pero no llames a mi mamá y no me metas ahí, sácalo a él. Yo lo que me quería ir era para mi casa. Entonces era un policía de esos gordos, así que eso como que comen dona, ¿sabes? Un policía gordo y como no era ni tan alto, todo bajito ahí, pero gordo así, un sargento. Y vino y me metió en un cuartico de limpieza donde guardan los traperos, los coletos, los desinfectantes. Llegó y me metió ahí, pero él jamás se imaginó que yo era señorita. Porque como yo tenía un pantalón descaderado y una camisita cortica, o sea, y yo cargaba unas sandalias así de esas plataformas, porque a mí antes me gustaba mucho aparentar edad. Entonces él jamás se imaginaba que yo era señorita. Y como me habían encontrado con mi primo como en un montecito, él diría, nada, esta no es señorita. Y cuando él fue a estar conmigo, que él está conmigo y ve que yo empiezo, o sea, boté sangre, el hombre pela los ojos y se da cuenta que yo soy señorita, ¿sabes? Y él, ay, tú eres señorita. Y yo, sí, yo no he estado con nadie. Ay, ¿tú por qué no me dijiste? Y yo, bueno, porque tú no me preguntaste. O sea, yo lo tomé así tan ligero. Yo lo que quería era salir de ese lío y que no le fueran a decir nada a mi mamá o yo, porque es que yo le tenía pánico a mi mamá. Bueno, total que el hombre vino y me soltó. Ese hombre se asustó tanto. Y mira que no le puedes decir nada a tu mamá, que esto, que para allá. Y yo, no te preocupes, porque, chaco, el pánico que yo le tenía a mi mamá. Y me soltaron a mí, soltaron a mi primo, que era mi novio. Y bueno, nos fuimos para la casa, esto y lo otro. Después, al día siguiente, yo no sé, o sea, tanto cuento que yo no quería que mi mamá se enterara. Y mi mamá se enteró, obviamente, porque yo estaba con otros primos y eran otros chismosos más. Y le comentaron a mi mamá, o sea, eran muy malintencionados y le comentaron a mi mamá. Y mi mamá me ha dado la mamá de las palizas. La paliza. Mi mamá primero vino y agarró
me empezó a pegar con una correa, pero con una correa así de gruesa. Después vino y soltó la correa y agarró unas cholas de esas que son plásticas, que en Venezuela le decimos petrolera, y empezó a pegarme. Y después se cansó y agarró el palo de la escoba y me lo partió aquí por la espalda, que todo esto yo quedé marcada. Después me empezó a dar cachetada, después me empezó a agarrar por el pelo y eso me batuqueaba así, y me agarraba y me... Bueno, ya lo último, ella, y nadie se metía porque ella decía, no se metan. Tanta gente que había ahí donde mi abuela y nadie se metía. Y ella vino y a lo último me llevó así para el baño y dándome. Y entonces que ella quería que yo me arrodillara. Y entonces ella me decía, híncate y pídeme perdón. Pero yo soy una persona muy orgullosa, pues a mí no me gusta estar pidiéndole perdón a nadie. Yo considero que al único que hay que pedirle perdón es a Dios. Uno puede decir disculpa, pero perdón. Entonces ya ella me había golpeado, yo estaba, la cara me ardía de tanto golpe y ella, híncate, y me agarraba así, híncate. Y yo así luchando con ella y ella, híncate. Y yo en última silla me daba. Ay, no vas a creer lo que pasó. O sea, mi mamá me dio tan duro, pero tan duro, que me puso el pie en el pescuezo y yo me hice pupú. En serio, ay. Pero no le pedí perdón. No le pedí perdón, o sea, porque yo por un lado era como muy orgullosa. Y me hice pupú y me hice pipí. Mi mamá me dejó verde por todas partes. Entonces, bueno, esa es alguna parte de mi niñez. Llevé golpe por todos mis familiares. Este video no alcanza para yo contarle todo lo que pasé, pero quiero que sepan eso. Una reflexión así a los padres que le doy, que para que pues sus hijos tengan confianza con ustedes y que no pase esto que me pasó a mí, que pues fui violada por un policía y no le conté nada a mi mamá. Ella murió y hasta el sol, o sea, ella murió y yo nunca le dije nada. Nunca le conté esto a ella. De esto solamente lo sabe una tía y se lo conté ya después que había parido, ya después que había tenido mis hijos. Entonces, para que nuestros hijos tengan confianza en nosotros, uno tiene que dar confianza. Y que todo en esta vida no es golpe. En serio, todo en esta vida no es golpe. Me despido porque este video quería contar más, pero mira, 17 con no sé cuánto, demasiado largo. No sé si YouTube lo acepte. Chao. Que pasen buenas noches. En el próximo video, no sé si les cuento otro ratico o les cuente qué pasó con mi primo. A eso, en el próximo video que voy a hacer, que va a ser el lunes. O sea, lo hago el domingo. Hoy es domingo. Para el lunes es contándole qué pasó con mi primo. ¿Ok? Ay, se va el tiempo demasiado rápido. Chao. Si les gusta este video, ya saben, suscríbanse. Y denme un like.